Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Lady Tatiana Marín y voy a presentar el desarrollo del taller de macroeconomía. Entonces voy a empezar con el punto A, donde encontramos el Producto Interno Bruto, donde se debe graficar y hacer un análisis entre el año 2015 y 2025. Entonces encontramos que para el año 2015 tenemos una tasa de crecimiento del 3%, finalizando en el 2025 con una tasa de crecimiento del 2,6%. Encontramos la gráfica que se elaboró para estos porcentajes y el análisis que se hizo fue que entre el 2015 y 2019 tenemos un crecimiento moderado. Durante este periodo Colombia experimentó un crecimiento económico moderado con tasas que oscilaban entre el 1,4% y el 3,2%, que se vio influenciado por factores como la caída del precio del petróleo, que es el principal producto de la exportación del país, y una desaceleración económica global. En el 2020 encontramos una recesión por la pandemia del COVID-19 y fue donde la economía colombiana sufrió una contracción del 7,2%, la más significativa en décadas debido a las medidas de confinamiento y la disminución de la actividad económica global provocadas por la pandemia del COVID-19. Entre el 2021 y 2022, la recuperación económica tras la recesión colombiana mostró una notable recuperación con crecimientos del 10,8% en el 2021 y el 7,3% en el 2022. Este repunte se debió al levantamiento de las restricciones, estímulos fiscales y monetarios y una recuperación de la demanda interna. Y en el 2023 hubo una desaceleración del crecimiento. Entonces, en el 2023 el crecimiento económico se desaceleró al 0,6%, influenciado por factores como la inflación, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre global. En el 2024-2025 la recuperación gradual. Entonces, para el 2024 el Producto Interno Bruto creció en un 1,7% y se proyecta un crecimiento del 2,6% para el 2025, impulsado por la recuperación del consumo privado, la inversión y los sectores como la agricultura y el turismo. Entonces, acá encontramos su bibliografía y las referencias. Vamos para el punto B, donde se va a analizar la inflación. La inflación total mensual, la tasa de inflación meta y los límites de la inflación para el periodo 2015-2025. Encontramos una inflación total del 6,77% para el 2015, para el 2025 de un 5,22%, con una meta de inflación del 3%, un límite inferior del 2% y un límite superior del 4%. Encontramos la gráfica que se elaboró y tenemos un análisis donde la inflación en Colombia ha experimentado variaciones significativas en la última década, del 2015 al 2016. La inflación superó el 6%, impulsada por factores como la depreciación del precio colombiano y el fenómeno del Niño, que afectó los precios de los alimentos. Entre el 2017 y 2019 se observó una tendencia a la baja, con la inflación acercándose al rango de la meta del Banco de la República, gracias a políticas monetarias restrictivas y un menor precio en los alimentos. En el 2020, durante la pandemia del COVID-19, la inflación se mantuvo contenida debido a la disminución de la demanda y la caída de los precios internacionales del petróleo. En el 2021-2022, la inflación repuntó alcanzando niveles superiores al 10%. En el 2022, debido a factores como el aumento de los precios internacionales de los alimentos y la energía, así como las interrupciones de las cadenas de suministro. En el 2023 y 2024 se implementaron políticas monetarias contractivas, elevando la tasa de interés hasta el 13% en el 2023. Estas medidas contribuyeron a una disminución gradual de la inflación, que cerró en el 2024 en un 5,2%. Y aunque la inflación en el 2025 continuó su tendencia descendiente, en enero del 2025 se mantuvo en un 5,22%, por encima de la meta del 3%. El Banco de la República
ha establecido una meta de inflación del 3%, con un rango de tolerancia entre el 2 y el 4%. Este objetivo busca mantener la estabilidad de precios y fomentar el crecimiento económico sostenible. Entonces encontramos que la inflación en Colombia demostró una tendencia decreciente desde los picos alcanzados en el 2022 gracias a las políticas monetarias implementadas por el Banco de la República. Sin embargo, factores como la indexación de precios, los aumentos en el salario mínimo y las precisiones externas han ralentizado la convergencia hasta la meta del 3%. Se espera que la inflación continúe disminuyendo gradualmente, acercándose al rango del objetivo del 2026. Acá tenemos las referencias, la bibliografía y la referencia. El punto C nos habla de los datos del DANE, donde encontramos, vamos a hablar del empleo y el desempleo. Entonces encontramos la tabla desde el 2015 al 2025, la tabla, el gráfico que se hizo para poder hacer el análisis. Entonces tenemos que la estabilidad previa a la pandemia del 2015 al 2019 es una tasa de desempleo que se mantuvo relativamente estable alrededor del 10%. Y la tasa global de participación y la tasa de ocupación presentaron ligeras variaciones con una tendencia a la baja en la TGP desde el 2017. Los factores claves fueron la alta informalidad laboral, las brechas de género persistentes en el empleo, los desafíos estructurales en zonas rurales. El segundo es el impacto de la pandemia del COVID-19 en el 2020, donde la tasa de desempleo alcanzó un pico cercano al 20% debido a las restricciones sanitarias y económicas. La tasa global de participación y la ocupación sufrieron caídas significativas, y estos factores claves fueron el cierre de sectores económicos no esenciales, el aumento del desempleo juvenil y femenino, y la reducción drástica del empleo informal y rural. La recuperación económica del 2021 al 2025. Entonces, ahí la tasa de desempleo disminuyó gradualmente, ubicándose en un 9.6% en marzo del 2025. Y la tasa global de participación aumentó a un 64.7% en el mismo periodo. Y la tasa de ocupación se incrementó a un 58.5%. Los factores claves fue la reactivación de sectores como el comercio, alojamiento y servicios públicos, la implementación de políticas de estímulo económico, la persistencia de desafíos estructurales como la informalidad laboral y las brechas de género. En conclusión, entre el año 2015 y 2025, el mercado laboral colombiano ha experimentado fluctuaciones significativas influenciadas por factores económicos, políticos y sociales. La estabilidad previa a la pandemia fue interrumpida por crisis sanitaria del 2020, que provocó un aumento abrupto del desempleo. Posterior a las medidas de recuperación económica, han contribuido a una mejora gradual en las tasas de participación y ocupación, aunque persisten desafíos estructurales que requieren atención continua. Y acá tenemos las referencias bibliográficas. El punto D nos habla de la TRM, la tasa representativa del mercado. Entonces encontramos la tasa representativa del 2021, iniciando en 3.432.50 y finalizando en el 2025. Entonces encontramos que el comportamiento de la tasa representativa del mercado TRM en Colombia entre el 2021 y 2025, donde se observa una tendencia de devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, y que se pueden identificar varios efectos en la economía nacional. Los efectos positivos es la mayor competitividad de las exportaciones. Al subir la TRM, los productos colombianos se vuelven más baratos en el mercado internacional, lo que incentiva las exportaciones. El aumento de las remesas en los pesos. Las familias reciben remesas en dólares desde el exterior, teniendo más pesos por cada dólar recibido, lo que incrementa su poder adquisitivo local. Y el impulso al turismo extranjero. Entonces, un dólar más caro frente al peso hace que Colombia sea un destino más económico para los turistas internacionales, lo que puede beneficiar al sector turístico. Los efectos negativos es el encarecimiento de los productos importados. Un aumento en la TRA hace más costosa las importaciones, lo que se traduce en mayores precios para productos tecnológicos, vehículos, alimentos importados, etc. La inflación, como consecuencia del encarecimiento de las importaciones, se pueden elevar los precios generales en la economía, generando presión inflacionaria.
El aumento del costo de la deuda externa. Si el gobierno o la empresa tienen deuda haciendo una TRM alta, significa que estarán más pesos para pagar esa deuda, elevando los costos financieros. Y por último, entonces tenemos las preguntas que son las políticas económicas, donde dice que consultará las políticas económicas implementadas por Estados Unidos en materia de aranceles. Estados Unidos ha implementado acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Colombia desde el 15 de mayo del 2012. Este vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia está de acuerdo. Este acuerdo eliminó la mayoría de los aranceles sobre bienes industriales y agrícolas, facilitando el comercio bilateral. Más del 80% de las exportaciones estadounidenses de productos industriales y consumos a Colombia se volvieron libres de aranceles de inmediato, y los aranceles restantes se eliminaron progresivamente en un plazo de 10 años. También han generado como nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos, la disputa sobre las deportaciones y amenazas de los aranceles, el impacto en el comercio y los consumidores, que han tenido repercusiones en el comercio y los consumidores. Por ejemplo, Walmart advirtió sobre aumentos de precios debido a los aranceles impuestos a productos provenientes de China y América Latina, incluyendo alimentos básicos como el café, aguacates y bananas, muchos de los cuales son importados desde Colombia. Y el contexto geopolítico y diversificación de alianzas. Ahora encontramos la pregunta F, donde nos habla de, la F nos habla de las posibles repercusiones económicas en Estados Unidos de las medidas de aranceles en términos de tasas de interés, devaluación del dólar, desempleo y crecimiento económico. Entonces encontramos el crecimiento económico, las medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos, especialmente las impuestas en el 2025 por la administración de Donald Trump, pueden tener varias repercusiones económicas internas. Entonces tenemos el crecimiento económico, donde el impacto negativo es que los aranceles reducen el comercio internacional, a encarecer productos importados y provocar represalias de otros países, lo que puede ralentizar el crecimiento del Producto Interno. Los sectores afectados, las industrias que dependen de insumos importados como la automotriz, la tecnología y la agrícola. La inflación, la alza de precios, lo que hace que los aranceles eleven el costo de productos importados y que traducen precios más altos para los consumidores. La inflación importada, especialmente en bienes básicos como alimentos, electrodomésticos y textiles. La tasa de interés, entonces tenemos una presión al alza. Si la inflación aumenta, la Reserva Federal puede verse obligada a subir las tasas de interés, y el riesgo adicional, que las subidas de las tasas también pueden desincentivar la inversión productiva. El valor del dólar, entonces a corto plazo el dólar puede fortalecerse por la percepción de posesionamientos o mayores tasas de interés. A medio o largo plazo el dólar podría debilitarse. El empleo, entonces tenemos riesgo de desempleo, en que en algunos sectores nacionales podrían beneficiarse, otros como manufactura, agricultura y comercio podrían perder empleos por la caída en exportaciones o aumento de costos. El consumo y la inversión, entonces nos dice que la caída en el consumo, el aumento de precios afecta el poder adquisitivo de los consumidores, y la menor inversión, incertidumbre comercial y posibles represalias dificultan la planeación empresarial y desincentivan nuevas inversiones. También encontramos la pregunta donde dice que consulte qué acciones han realizado los países socios de Estados Unidos en la respuesta de los aranceles. Entonces encontramos uno que es China, que respondió inicialmente con aranceles del 34% a productos estadounidenses. Posteriormente, tras negociaciones en Ginebra, ambos países acordaron una suspensión de 90 días de los aranceles adicionales, reduciendo las tarifas mutuas en un 115%. Estados Unidos bajó sus aranceles sobre productos chinos del 145% al 30%, mientras que China redujo los suyos del 125 al 10%.
Y en Colombia, entonces Colombia promovió una respuesta regional a los aranceles de Estados Unidos, organizando una cumbre con China y proponiendo una estrategia conjunta en el marco de la CELAC. El presidente Gustavo Petro enfatizó la necesidad de actuar en el bloque y fortalecer los lazos con otras regiones, incluyendo reuniones con la Unión Europea. Estas acciones reflejan la complejidad y las tensiones en las relaciones comerciales internacionales derivadas de las políticas arancelarias de Estados Unidos en el 2025. Pues hasta acá es mi presentación. Muchas gracias.